Soy el doctor Horacio Difonso y en esta clase me voy a referir a la osteopatía metabólica más frecuente y más prevalente en todo el mundo, que es la osteoporosis y sus complicaciones. Con respecto a este tema, los objetivos de la clase van a ser discutir la prevención, el diagnóstico y las distintas formas de tratamiento de esta entidad. ¿A qué denominamos osteoporosis? Según la Fundación Nacional de la Osteoporosis en Estados Unidos, la NOF, la osteoporosis se caracteriza por la pérdida de la masa ósea y el deterioro y alteración de la microarquitectura ósea, comprometiendo la resistencia del hueso e incrementando el riesgo de fractura. La osteoporosis es la enfermedad ósea más común en los seres humanos y representa un problema mayor de salud pública. La OMS la define como una disminución, medida en columna o en caderas, de la densidad mineral ósea menor o igual a 2.5 veces el desvío estándar por debajo del promedio en la población joven de referencia. Una disminución de la densidad mineral ósea entre 1.5 y 2.4 define el término osteopenia. Es conveniente considerar que existe una pérdida de la masa ósea fisiológica que se produce con la edad y, como vemos en este gráfico, en general comienza después de los 40-50 años y es más pronunciada en la mujer después de la menopausia que en el hombre, aunque en el hombre, desde ya vamos adelantando, que después de los 60 años existe una considerable pérdida de la masa ósea. Continuando con estos conceptos, podemos decir que el pico de masa ósea corporal se alcanza entre los 18 y los 25 años. Posteriormente, en condiciones normales, se mantiene un balance en el proceso de remodelamiento óseo entre la resorción y la formación de tejido óseo. La pérdida de ese balance origina la osteoporosis y ocurre con la menopausia y la edad avanzada y en ciertas condiciones patológicas que predisponen a esta situación. Algunos expertos consideran la osteoporosis como una enfermedad prácticamente inevitable. Si nos fijamos en este gráfico, la prevalencia de enfermedades entre los 75 y 80 años, fíjense la prevalencia de osteoporosis comparado con otras enfermedades comunes como enfermedad arterial coronaria, insuficiencia cardíaca, accidente cerebrovascular, diabetes mellitus y dislipidemias. Tan prevalente es la osteoporosis en el mundo que, según datos de organizaciones internacionales, se ha estimado que más de 10 millones de personas padecen osteoporosis en Estados Unidos y que otros 33 millones tienen osteopenia. Una de cada 2 mujeres caucásicas experimentarán al menos una fractura relacionada a osteoporosis a lo largo de su vida, así como 1 de cada 5 hombres. Se producen alrededor de 1,5 millones de fracturas osteoporóticas cada año en Estados Unidos. En mujeres de más de 60 años, se calcula que el 74% de ellas tienen osteopenia u osteoporosis. El 50%, solo la mitad, tienen efectuada una densitometría ósea y solamente el 11% son tratadas por osteoporosis. La osteoporosis es una enfermedad silente, o sea que es asintomática hasta que se complica con una fractura. Por ende, debe ser detectada y tratada antes de que se produzca esa primera complicación de fractura ósea. Y una vez producida la primera fractura, debe ser tratada para disminuir los riesgos de recurrencia, los cuales son frecuentes. Estos dos últimos objetivos, o sea, prevenir la primera fractura y prevenir las recurrencias, pueden y deben ser cumplidos. La fractura de cadera es la más incapacitante y costosa complicación de la osteoporosis. Fíjense, solo 1/3 de pacientes que sufrieron fracturas por fragilidad ósea son correctamente evaluados y tratados para osteoporosis. Por supuesto, no hay que olvidar que para que se produzcan estas fracturas por debilidad ósea se tiene que combinar la presencia de osteoporosis o de osteopenia. Un buen número de pacientes con fractura tienen debilidad ósea en rango de osteopenia y no de osteoporosis, y además la posibilidad de tener caídas. De manera tal que para prevenir estas fracturas debemos prevenir ambas situaciones, la osteopenia y la osteoporosis, y las caídas que son frecuentes particularmente en personas añosas. En esta diapositiva
están representadas las 3 fracturas típicas que se producen por debilidad ósea, o sea, por osteoporosis como causa más frecuente. La fractura de cadera, que como dijimos es la más incapacitante, la fractura de cuerpos vertebrales, que en general son en forma de aplastamiento, y la fractura de cúbito y radio, que es la tercera fractura en frecuencia en pacientes con osteoporosis y traumatismo. En el caso de la fractura vertebral, que también es muy frecuente, muy dolorosa e incapacitante, produce fracturas típicamente de tipo aplastamiento y cuando son clásicas, el aplastamiento por las líneas de fuerza se produce más en el sector anterior de los cuerpos vertebrales que en el sector posterior, como muestran estos dibujos. Aquí vemos las imágenes radiológicas en frente y perfil de fracturas vertebrales osteoporóticas bastante típicas. Fíjense que son acuñamientos, aplastamientos con pérdida clara de la altura de la vértebra, del cuerpo vertebral afectado. Y en la imagen de la derecha, en el perfil, vemos que la fractura es de tipo acuñamiento anterior, o sea que se conserva bastante la altura en el tercio posterior de la vértebra, mientras que está francamente disminuida en la parte anterior. Este aspecto es típicamente osteoporótico. En imágenes de resonancia magnética podemos observar las mismas alteraciones. Fíjense a la izquierda, una vértebra, la 12ª dorsal, claramente fracturada. En este caso está más disminuida la altura a nivel de la parte media vertebral y de la parte anterior, con conservación del extremo posterior de la vértebra. En la imagen de la derecha vemos la imagen del acuñamiento vertebral típicamente anterior. En esta radiografía, que es una radiografía del pelvis frente con ambas caderas, se ve una imagen típica de fractura de cuello femoral del lado izquierdo, donde además podemos ver la disminución global de la densidad mineral, de la densidad radiológica de los huesos de la pelvis, sobre todo las ramas isquio e iliopubianas y de ambos fémures, aunque hay que considerar que la radiografía simple no es un método muy preciso para el diagnóstico de osteoporosis, aunque sí para sospecharlo. Algunas consideraciones especiales con respecto a la fractura de cadera osteoporótica. Fíjense, la fractura de cadera se asocia con un 10 a 20% de mayor mortalidad al año. La fractura de cadera incrementa el riesgo de una nueva fractura por 2 veces y media. 20% de los que padecen fractura de cadera requieren cuidados posteriores permanentes, ya sea en su domicilio o en instituciones de cuidados. Y solo el 40% recuperan totalmente su estatus funcional previo. Desde el punto de vista de la clasificación de la osteoporosis tenemos 3 grupos principalmente. El más numeroso de todos es la osteoporosis en la mujer posmenopáusica. Además de ello tenemos la osteoporosis secundaria o asociada a factores de riesgo que después veremos, y finalmente la osteoporosis en los varones, o sea en el sexo masculino. Como vamos a ver, para el diagnóstico de osteopenia y osteoporosis recurrimos a la medición de la densidad mineral ósea o la densitometría. Pero tenemos que considerar que la fuerza o resistencia ósea está determinada por un lado por la densidad mineral ósea, pero por otros elementos que hacen a lo que podemos llamar calidad ósea, como la geometría del hueso, la microarquitectura ósea, el recambio óseo o turnover óseo y a ciertas propiedades minerales y de la matriz ósea. Nosotros podemos medir la densidad mineral ósea mediante la densitometría, pero no podemos medir la calidad ósea en su totalidad. Por otro lado, la disminución de la densidad mineral ósea no siempre es sinónimo de osteoporosis. Otras osteopatías como la osteomalacia y el hiperparatiroidismo causan o pueden causar disminución de la densidad mineral ósea. El método complementario de diagnóstico para detectar la disminución de la densidad mineral ósea es la densitometría. Y los sitios a explorar que habitualmente solicitamos son en columna lumbar y en fémur a nivel del cuello femoral. Entonces en estos 2 lugares es donde uno detecta mediante la densitometría la posibilidad de padecer de osteopenia o de osteoporosis. Los valores de la densitometría ósea se clasifican en normal, cuando tiene hasta menos un desvío estándar de la media normal, como osteopenia, cuando tiene hasta menos 2.4 del desvíos estándar. Osteoporosis ya es cuando tiene menos de 2.5 desvíos estándar o aún menos
que la media, y osteoporosis severa son los mismos valores que los de osteoporosis, más la presencia de una fractura por fragilidad ósea. Estas mediciones se basan en el llamado score-T o T-score, que es el número de desviaciones estándar a partir de la media en adultos jóvenes normales, y el menos utilizado score-Z, que es el número de desviaciones estándar a partir de la media de la población en edad similar al paciente estudiado. En general se utiliza el T-score y en base a él, como vimos recientemente, clasificamos la densidad mineral ósea. Vamos a analizar un caso clínico. Fíjense, una mujer de 60 años que en su visita médica anual pregunta si debe realizarse una densitometría ósea. No tiene antecedentes de fractura, pero su madre tuvo una fractura de cadera a los 82 años. Como antecedentes personales, tuvo su menopausia a los 52 años, recibió tratamiento de reemplazo hormonal por 4 años, ingiere 500 miligramos de calcio 2 veces al día y realiza actividad aeróbica regular. No consume alcohol ni tabaco. Tiene una talla de 1,61 m y pesa 49 kilos. Bueno, si debemos responder la pregunta de la paciente anterior, si debía realizarse una densitometría, tenemos que considerar cuáles son las indicaciones de densitometría según la Fundación Nacional de la Osteoporosis en Estados Unidos. Fíjense, esta organización lo recomienda en mujeres posmenopáusicas de más de 65 años, o sea, no antes de los 65 años, o mujeres posmenopáusicas de menos de 65 años que tengan uno o más factores de riesgo para osteoporosis, tales como historia familiar de fractura de cadera, bajo peso, un índice de masa corporal menor a 20 o menos de 57 kilos, uso de corticoides por 3 meses o más, u otras comorbilidades que aumenten el riesgo de fractura. Y finalmente, mujeres posmenopáusicas o en varones de más de 45 a 50 años de edad que presenten fractura presuntamente por debilidad ósea. Simplificando las indicaciones, fíjense que las 4 principales organizaciones en Norteamérica de estudio y de tratamiento de la osteoporosis recomiendan entonces la medición de densitometría ósea en mujeres posmenopáusicas de más de 65 años y en adultos, hombres y mujeres de 50 o más años que tengan factores de riesgo para osteoporosis. La osteoporosis no siempre es un trastorno aislado que se observa en mujeres posmenopáusicas o en varones con factores de riesgo para osteoporosis. Se puede asociar a distintas entidades o trastornos de muy distinta índole y de distinta severidad, como por ejemplo vemos en esta diapositiva trastornos de la conducta alimentaria, insuficiencia renal crónica, artropatías inflamatorias crónicas, osteomalacia, hiperparatiroidismo, hipercalciurias, enfermedades hematológicas, trastornos tiroides como el hipertiroidismo, enfermedades hepáticas crónicas, neoplasias, síndromes de mala absorción, diabetes mellitus, enfermedad celíaca, inmovilizaciones prolongadas, gastrectomía, trasplantes y algunas causas genéticas. Todas estas situaciones son también entonces factores de riesgo para desarrollar osteopenia y osteoporosis tanto en mujeres como en varones. Hemos consignado entonces cuáles son las indicaciones de solicitud de densitometría ósea. La segunda pregunta es cada cuánto hay que repetirla. Este es un tema controvertido, pero hay algunos elementos que podemos puntualizar. En primer lugar, no es necesario repetirla anualmente, error que se comete frecuentemente en la práctica en nuestro medio, donde las pacientes, generalmente mujeres, se les solicita anualmente y a veces con mayor frecuencia una densitometría ósea. En general puede ser recomendada cada 2 años en pacientes con osteopenia u osteoporosis, cada 2 a 3 años y recomendaciones más recientes, como veremos, cada 5 años en pacientes tratadas, y cada 3 a 5 años cuando la densitometría ósea es normal y la frecuencia posterior según la presencia o no de factores de riesgo. Cuando hacemos diagnóstico de osteoporosis, además de la evaluación clínica completa y los antecedentes personales y familiares y el laboratorio de rutina, conviene tener unos ciertos parámetros de laboratorio de metabolismo mineral que son los que vemos en esta diapositiva. Básicamente la calcemia, la fosfatemia, la creatininemia, la magnesemia, en orina el fosfato, el calcio y la creatinina, la determinación de PTH sérica y la determinación de vitamina D2, la 25 dihidroxivitamina D sérica. Analicemos otro caso clínico.
Una mujer de 63 años consulta por dolor lumbar agudo. Tuvo su menopausia a los 44 años de edad. Nunca recibió terapia de reemplazo hormonal. Tiene historia de fractura de Colles, de la fractura del cúbito radiodistal a los 60 años. En la radiografía lumbar se revela una nueva fractura vertebral. Como antecedentes familiares, la madre tuvo fractura de cadera a los 70 años y en la densitometría ósea tiene un T-score de menos 1.3. Aquí vemos la placa de columna de perfil donde se ve claramente una fractura, aplastamiento de una vértebra lumbar con el aspecto bastante típico de fractura de tipo osteoporótica predominio anterior. Este caso nos lleva a considerar cuáles son las indicaciones de tratamiento para osteoporosis, que en general son las que se observan en esta diapositiva. Fíjense, se recomienda tratamiento en la mujer posmenopáusica con un score T menor a menos 2.5. En mujeres posmenopáusicas con T-score menores a 1.5, más otros factores de riesgo para osteoporosis, como son la edad, fracturas por fragilidad previas, el bajo índice de masa corporal, tratamiento con corticoides, historia familiar en padres de fractura de cadera, tabaquismo, abuso de alcohol y marcadores de laboratorio de alto turnover óseo. Es muy importante considerar la edad de los pacientes. Fíjense en este gráfico que unifica el score T y la edad para evaluar la posibilidad de fractura, el porcentaje de fractura, y fíjense como claramente los pacientes a mayor edad con el mismo T-score tienen mucha más posibilidad de fractura que los que tienen menor edad. Entonces, ¿cómo evaluamos con más precisión el riesgo de fractura? Habida cuenta que la densidad mineral ósea, como ya mencionamos, no es el único factor que nos indica el riesgo de fractura por fragilidad. Bueno, se han ideado distintos scores, el más utilizado es el llamado FRAX, que utiliza la densitometría ósea más los siguientes factores de riesgo: el índice de masa corporal, la edad, el género, la raza y etnicidad, los antecedentes de fractura, la historia familiar en padres de fractura de cadera, el uso de corticoides, el tabaquismo actual, la ingesta de alcohol y la presencia de causas secundarias de osteoporosis. Este score FRAX, donde uno puede en sitios de internet, en calculadores, colocar los datos que se piden, imágenes como la que se ven en la diapositiva, nos va a dar resultados que nos van a informar el riesgo, como ven en la parte inferior, de fracturas a 10 años y el riesgo de fractura de cadera en particular, y de allí va a surgir la recomendación o no de tratamiento. Este score FRAX, que tiene algunas limitaciones, es realmente muy útil en la práctica, conjuntamente entonces con la densitometría ósea, para predecir el riesgo de fractura y considerar o no el tratamiento y el tipo de tratamiento de un paciente en particular. Otro capítulo muy importante a considerar y frecuentemente olvidado es la fractura de cadera por osteoporosis en hombres. Podemos agregar también la fractura vertebral en hombres. Fíjense, 1/3 de las fracturas de cadera ocurren en hombres, o sea, una buena cantidad de las fracturas de cadera. La mortalidad al año luego de una fractura de cadera es del 37.5% en hombres, es muy significativa. 40% de estas fracturas ocurren en instituciones de cuidados generalmente terciarios. El 20% padecerán una segunda fractura. Si bien tienen más riesgo los más ancianos, la mitad de las fracturas de cadera ocurren antes de los 80 años de edad. ¿Qué pasa con la fractura vertebral por osteoporosis en los hombres? Fíjense, las fracturas vertebrales también son más frecuentes, pero disminuyen en edades más avanzadas porque en general tienen menos movilidad y tienen menos traumatismos. Después de los 65 años la tasa de fracturas es la mitad que en mujeres. El 70-80% de las fracturas vertebrales son indoloras, pero contribuyen a la disminución de la altura, a la cifosis, a trastornos respiratorios, a trastornos de la marcha, a caídas y a la fractura de cadera. No todas las fracturas en hombres tienen osteoporosis como factor principal de riesgo. ¿Cuáles son las causas de osteoporosis secundaria en hombres?
Bueno, algunas son frecuentes, como figuran aquí, el uso de corticoides, el hipogonadismo primario o secundario, el déficit de vitamina D, el alcoholismo, el tabaquismo y la historia familiar. Y hay otras menos frecuentes como índice de masa corporal bajo, diabetes mellitus, hiperparatiroidismo, tirotoxicosis, tratamiento con hormona tiroidea, mala absorción intestinal, infección por VIH, mieloma múltiple, insuficiencia renal crónica y cirrosis hepática. Bueno, vamos a considerar ahora, en la última parte de esta clase, las medidas de tratamiento de la osteoporosis. Los recursos terapéuticos que tenemos son las medidas generales de cuidados, la administración de calcio, la administración de vitamina D, de estrógenos, el uso de bifosfonatos, de raloxifeno, de calcitonina, de denosumab y de PTH sintética o teriparatide. ¿Cuáles son las medidas generales de tratamiento? Que en realidad son muy importantes. En primer lugar, el ejercicio físico adecuado a la edad y al estado físico del paciente, al menos 3 veces por semana. Las medidas generales de prevención de las caídas, evitar la ingesta excesiva de alcohol, garantizar una ingesta de calcio de alrededor de 1 gramo 200 por día y de vitamina D, manteniendo una vitamina D plasmática mayor a 20 nanogramos, y la cesación del tabaquismo. Esto último es sumamente importante de recordar a los pacientes y en general, como medida promotora de la salud, la cesación tabáquica también para la prevención y tratamiento de la osteoporosis. Bueno, vamos a las medidas terapéuticas individuales. Comencemos por el aporte de calcio y vitamina D como suplementos. El aporte de calcio y vitamina D, farmacológico o dietario, debe formar parte de todo régimen para ayudar a prevenir o tratar osteoporosis. En posmenopáusicas sanas, puede mantener la densidad mineral ósea de caderas comparada con placebo. Como única medida, no tiene efecto sobre la incidencia de fracturas. Y además el inconveniente es que puede incrementar la litiasis renal en cerca de un 20%. Otro tópico a considerar con respecto a los suplementos de calcio farmacológicos es si aumentan o no el riesgo cardiovascular, ya que en los últimos años ha habido publicaciones que afirmaban el aumento del riesgo de morbilidad cardiovascular vinculada a los suplementos de calcio farmacológicos. No ha sido reconfirmado por otros trabajos y en realidad está controvertido el tema. Posiblemente no sea significativo el riesgo del aumento del riesgo cardiovascular por este tipo de preparados farmacológicos. Un tema muy importante son las consideraciones acerca del tratamiento de la osteoporosis con estrógenos en pacientes posmenopáusicas. Los estrógenos orales y transdérmicos previenen la pérdida ósea en posmenopausia temprana y tardía. Reducen el riesgo de fractura de cadera, de fractura vertebral, de fractura de codo y muñeca y otras fracturas osteoporóticas. Parecería ser que reducen el riesgo de cáncer de colon, pero lamentablemente, claramente incrementan el riesgo de enfermedad coronaria, de cáncer de mama, de demencia, accidente cerebrovascular, enfermedad trombólica venosa, trombolismo pulmonar y enfermedad de la vesícula. Por ende, no están recomendados en la actualidad los estrógenos como parte del tratamiento de la enfermedad osteoporótica, salvo quizás y por corto tiempo en la posmenopausia temprana. Otro tema es el tratamiento con raloxifeno en mujeres posmenopáusicas. El raloxifeno es un agonista-antagonista, un modulador de los receptores estrogénicos que previene la pérdida ósea en mujeres posmenopáusicas tempranas. Se administra por vía oral, tiene algunas ventajas sobre el colesterol, reduce el colesterol LDL, no induce hiperplasia endometrial ni sangrado vaginal. Aparentemente reduce el riesgo de fractura vertebral en un porcentaje significativo, pero no reduce el riesgo de fracturas no vertebrales. Se dice que reduce el riesgo de cáncer de mama, por lo cual podría ser una indicación en pacientes con mayor riesgo de este tipo de neoplasia. En la actualidad no hay indicaciones precisas, no se recomienda el uso de raloxifeno en el tratamiento de la osteoporosis. Pese a que
reduciría también el riesgo de eventos cardiovasculares en mujeres de alto riesgo. Repito que en las últimas recomendaciones el raloxifeno ha sido bastante dejado de lado. El grupo de drogas conocidas como bifosfonatos son probablemente los principales fármacos útiles en el tratamiento de la osteoporosis en posmenopáusicas y en otros grupos de pacientes con osteoporosis. Hay varios fármacos de este grupo como el alendronato, el risendronato, el pamidronato, el ivandronato y el solendronato. Todos incrementan la densidad mineral ósea mayormente en vértebras que en caderas. En mujeres con osteoporosis, el alendronato, el risendronato, el ivandronato y el solendronato reducen la incidencia de fracturas vertebrales. El ivandronato en particular no demostró efectos sobre fracturas no vertebrales. Y el alendronato, el risandronato y el solendronato reducen la incidencia de fractura de cadera. El efecto de los bifosfonatos sobre el tejido óseo y en la osteoporosis se grafica en estos dibujos que vemos en la diapositiva. Fíjense, a la izquierda es un hueso de una mujer posmenopáusica no tratada, donde hay un predominio de los osteoclastos, o sea, de la resorción ósea. Cuando empieza a tratarse con bifosfonatos, las moléculas de bifosfonatos empiezan a incorporarse al hueso y empieza a equilibrarse la resorción con la formación de nuevo hueso. Y luego de 6 meses de la terapia con bifosfonato, como vemos a la derecha, hay un neto predominio de los osteoblastos sobre los osteoclastos, por lo tanto hay mayor formación de hueso que resorción de hueso, y eso sería la base de la utilidad del tratamiento de estas drogas en la osteoporosis. Aquí vemos las dosis de los bifosfonatos utilizables en la osteoporosis. Vemos que algunos de ellos son administrados por vía oral y otros administrados por vía endovenosa. Fíjense que las dosis también pueden ser semanales, pueden ser mensuales, pueden ser cada 3 meses o pueden ser cada 12 meses. Hay algunas características farmacológicas de los bifosfonatos que debemos tener en cuenta, sobre todo en la administración oral. Fíjense que deben ser dados en ayunas, con agua no mineralizada, no ingerir nada luego de 35 o 45 minutos posteriores a la ingesta del comprimido y permanecer sentado al menos 30 minutos. Estas medidas están dirigidas a mejorar la absorción e impedir la persistencia de la píldora de bifosfonato en el esófago, porque de otra manera puede producir severas úlceras esofágicas. Tienen como contraindicaciones hipersensibilidad, los pacientes con enfermedad renal crónica, insuficiencia renal crónica avanzada, cuando hay déficit de vitamina D, cuando hay hipocalcemia, en pacientes que tienen trastornos deglutorios o esofágicos que puedan facilitar la esofagitis por la píldora. La efectividad de estas drogas está bastante bien demostrada. Para muchos expertos, la droga de este grupo más efectiva es el solendronato. Fíjense la reducción con la utilización del solendronato anual, la reducción, decía, de la incidencia de fractura de cadera, que es muy significativa en este trabajo hecho a 36 meses versus placebo. Esta reducción es aún mayor en la incidencia de fractura vertebral con el uso de solendronato anual seguidos a 36 meses versus placebo en un gran número de pacientes, como muestra este trabajo. Existe un interrogante significativo acerca del uso de bifosfonatos en la osteoporosis, es cuánto tiempo debemos mantener el tratamiento. Esto teniendo en cuenta que los bifosfonatos permanecen por años en el tejido óseo y luego de años es difícil saber si persiste su efectividad o aumenta la persistencia de microfracturas e incrementa la fragilidad ósea. Entonces, si nos preguntamos cuánto tiempo debemos mantener los bifosfonatos en el tratamiento de la osteoporosis, la respuesta es que no se sabe con certeza. En recomendaciones recientes, en general se acepta que el término de tratamiento debería ser alrededor de 5 años en los casos promedio. Entonces, las recomendaciones de mujeres que han recibido bifosfonatos por 5 años o más es considerar la suspensión, dicho entre comillas las vacaciones,
del tratamiento si el riesgo de fractura impresiona razonablemente bajo. Un T-score mayor de 2, edad mayor de 65 sin fracturas previas, particularmente si hubo buena respuesta, con un aumento de la densidad mineral ósea de alrededor del 10%. Considerar continuar la terapia indefinidamente si el riesgo permanece alto, y si se suspende el tratamiento, controlar con densidad mineral ósea y retomarlo si desciende. El riesgo del tratamiento muy prolongado con bifosfonatos es la presentación de fracturas llamadas atípicas. Son fracturas que ocurren sin trauma previo, que frecuentemente tienen prodromos de dolor en el muslo. Es común el compromiso bilateral. Puede haber inadecuada curación de la fractura. El tratamiento prolongado incrementa el riesgo y puede ocurrir con cualquiera de las drogas antirresorción ósea. Estas fracturas atípicas se presentan predominantemente en el fémur y fíjense, como muestra esta diapositiva, tienen características especiales. En general son diafisarias, tienen una orientación transversa, tienen en el sitio de fractura un pico, una excrescencia unicortical, como muestra la radiografía del medio, y se acompañan habitualmente de hipertrofia de la cortical por efecto de los años previos con bifosfonatos. ¿Qué hay acerca de otros tratamientos para la osteoporosis? En los últimos años, una droga llamada denosumab, que inhibe la resorción ósea a través de su acción sobre el sistema RANKL en el tejido óseo, es un adelanto significativo que complementa el armamento del tratamiento de la osteoporosis y de otras situaciones óseas como las neoplasias metastásicas en el hueso. Además del denosumab y más recientemente la utilización de paratormona sintética, conocida como teriparatide, probablemente es la droga más efectiva de todas. Se utiliza en dosis de 20 microgramos subcutáneos por día, en duración de tratamiento de hasta 2 años. Fíjense que reduce más del 60% el riesgo de fracturas vertebrales y alrededor del 50% en fracturas no vertebrales a 18 meses. Aumenta la calciuria, por ende no está indicado en litiasis cálcica. Está contraindicado en pacientes con mayor riesgo de osteosarcoma, como pacientes con enfermedad de Paget ósea o pacientes con radioterapia previa, y en tumores y metástasis óseas. La eficacia y seguridad luego de 2 años no está establecida. El principal riesgo del teriparatide es su altísimo costo económico. Entonces, a modo de integración, podemos decir de los tratamientos actuales de la osteoporosis que los estrógenos no están recomendados, que el raloxifeno previene fracturas espinales pero no de cadera y en general no está aconsejado, que la calcitonina no está aconsejada, es inefectiva, tanto en su forma intranasal como en su forma inyectable, que el alendronato probablemente sea de primera elección, porque dentro de los fármacos de los bifosfonatos es el más económico, que el ivandronato es un poco menos efectivo que el alendronato y más costoso, que para algunos expertos el solendronato sería el más indicado por su supuesta mejor efectividad cuando ya se ha producido una fractura osteoporótica, que el denosumab es de segunda elección y también para pacientes en donde no pueden recibir o han fracasado los bifosfonatos, y que el teriparatide podría reservarse para fracturas osteoporóticas vertebrales graves con un costo muy elevado. Con respecto a esto último, y me refiero al costo, fíjense acá está el costo comparativo en Estados Unidos, comparativo en cuanto a la efectividad, la prevención de fracturas, tanto a nivel de cadera como de vertebrales o en otros sitios óseos, pero fíjense en el extremo derecho el costo comparativo de cada uno de estos fármacos y fíjense que probablemente los más efectivos, como el ácido zoledrónico, el denosumab y el teriparatide, muy en particular este último, tiene un costo notablemente superior desde el punto de vista económico a otros fármacos utilizables para la osteoporosis. Otro tópico importante a considerar es la osteoporosis en hombres y el tratamiento con reemplazo hormonal con
andrógenos, específicamente con testosterona. Bueno, los estudios con testosterona en hombres con osteoporosis son limitados y ninguno utilizó las fracturas como endpoint de los trabajos. Los estudios con testosterona en pacientes con hipogonadismo han demostrado incremento en la masa ósea y en hombres sin hipogonadismo los resultados han sido contradictorios. Con valores de testosterona sérica por debajo de 200 nanogramos estaría justificado, sobre todo en presencia de otros síntomas de hipogonadismo. Pero hay que considerar los riesgos del tratamiento con testosterona, que son básicamente de policitemia, apnea del sueño, hiperplasia prostática y cáncer de próstata. No está avalado el uso de testosterona para tratamiento de la osteoporosis en hombres sin hipogonadismo. Finalmente, ¿qué podemos decir acerca de las recomendaciones de la osteoporosis en mayores de 50 años? Bueno, el consejo sobre la osteoporosis y el riesgo de fracturas, instruir bien al paciente, buscar detectar causas secundarias de la osteoporosis, recomendar una adecuada ingesta de calcio y de vitamina D, las recomendaciones para evitar caídas, en particular en pacientes mayores, recomendar evitar el tabaco y el excesivo consumo de alcohol, en mujeres de 65 años y varones de 70 años o más sin factores de riesgo especiales, recomendar densitometría ósea, y en mujeres posmenopáusicas de 50 a 60 años, densitometría ósea si tienen además factores de riesgo para osteoporosis. Bueno, en esta última diapositiva reproducimos las recomendaciones muy recientes publicadas en el Annals of Internal Medicine de este año, del American College of Physicians, acerca del tratamiento de la osteoporosis, que más o menos recopilan los conceptos que hemos vertido en las diapositivas anteriores en el curso de esta charla. Muchas gracias. Continuando con las recomendaciones para mayores de 50 años, es solicitar densitometría ósea luego de cualquier fractura. El tratamiento según densitometría con un T-score menor o igual a menos 2.5. El tratamiento luego de fractura de cadera o columna, ya sea con manifestaciones clínicas o por estudios de imágenes. El tratamiento en posmenopáusica y en varones de más de 50 años con osteopenia y riesgo de fractura de cadera elevados medidos por el FRAX. Y repetir la densitometría ósea luego de empezar el tratamiento recién a los 5 años.